Nadie espera que un gigante desaparezca. Un barco de casi 270 metros, más de 46.000 toneladas de acero, la mayor obra de ingeniería naval de su época. Y aún así, en una noche sin luna, se esfuma. Se supone que fue un iceberg, eso es lo que dicen, pero cuando empiezas a mirar de cerca algo no cuadra. Demasiadas señales ignoradas, demasiadas decisiones que no tienen sentido, demasiada prisa, demasiado silencio. Hay mensajes de socorro que no reciben respuesta, barcos cercanos que no actúan, documentos que desaparecen, y un capitán con experiencia que aún sabiendo que hay hielo no reduce la velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué el Titanic, un buque que se vende como insumergible, va directo hacia una zona peligrosa sin frenar? ¿Por qué las bengalas no son respondidas? ¿Por qué se calla un fuego que llevaba días encendido antes de zarpar? Hay cosas que no encajan, versiones oficiales que parecen inventadas, partes de la historia que se contaron cuando ya era demasiado tarde. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Fue solo un accidente o hubo algo más? Este es el misterio del Titanic. A principios del siglo XX, las grandes navieras compiten por dominar el Atlántico, y en plena carrera aparece J.P. Morgan, un magnate estadounidense con un plan ambicioso: comprar la White Star Line, una de las joyas británicas del sector, y conquistar el Atlántico a base de lujo y tamaño. No busca el barco más rápido, quiere el más grande, el más cómodo, el más impresionante jamás visto, y encarga la construcción de 3 gigantes: el Olympic, el Britannic y el Titanic. La obra del siglo empieza en Belfast. Miles de obreros trabajan durante años, día y noche. La ciudad entera vive para ese proyecto. En 1909 empieza a levantarse el Titanic, y desde el principio el objetivo está claro: crear algo que no tenga rival. El 31 de mayo de 1911, el Titanic se presenta al mundo. Más de 100.000 personas se reúnen para verlo. Es el barco más grande del mundo, el más lujoso. A bordo hay gimnasios, cafés, bibliotecas, comedores de lujo, incluso una piscina. Construirlo ha costado más de 7,5 millones de dólares de la época, lo que hoy equivaldría a unos 400 millones. Incluso las personas más ricas e influyentes están impacientes por disfrutar de lo que parece un auténtico hotel de lujo flotante. El Titanic tiene 16 compartimentos herméticos. Si el casco se perfora, se cierran las compuertas y el agua se aísla. Esa es la teoría. Los ingenieros dicen que puede flotar incluso con 4 compartimentos inundados. Y la prensa no tarda mucho en crear un titular que marca el inicio de una leyenda: el Titanic es insumergible. Todos los pasajeros habían pagado cantidades importantes para estar allí. Los billetes de tercera clase costaban 7 libras, los de segunda 13 y los de primera 30, un precio muy alto para la época. Para los pasajeros más ricos existían las suites de primera clase, con 2 dormitorios, vestidores, baño privado, un amplio salón y servicios especiales. El precio de estos era de 870 libras, lo que hoy equivaldría a unos 150.000 dólares. A bordo del Titanic, todo está organizado según el dinero que pagas. En la parte más alta viajan los de primera clase, millonarios, políticos, figuras públicas. Es la élite, tienen salones, menús de lujo y camarotes al nivel de un hotel. En el segundo está la clase media alta. Ingenieros, abogados, comerciantes. No disfrutan de tanto lujo, pero siguen viajando cómodos. Abajo del todo, en la tercera clase, viajan inmigrantes que dejan atrás Europa en busca de una vida mejor. El Titanic puede llevar a más de 2.200 personas, pero solo lleva 20 botes salvavidas. No porque no quepan más, simplemente no se consideran necesarios. Con esos 20 botes caben unas 1.178 personas, la mitad. Pero la ley británica lo permite, porque la norma está basada en el tonelaje, no en la capacidad real de pasajeros. 10 de abril de 1912, el puerto de Southampton está abarrotado. Familias enteras se despiden, y al fondo un gigante blanco y negro eclipsa todo lo que tiene alrededor. Es el Titanic. Pero detrás de esa imagen perfecta hay algo que no sale en las noticias, algo que se esconde muy abajo, entre las calderas: un incendio. Desde hace días, uno de los depósitos de carbón arde, literalmente. Las brasas internas entran en combustión espontánea. Es un fenómeno conocido, no es la primera vez, pero esta vez es distinto. Esta vez no se apaga. El fuego lleva una semana activo. 12 hombres trabajan sin parar para controlarlo. Usan palas, lanzan agua, pero el carbón sigue ardiendo, a más de 1000 grados. El calor extremo debilita el acero.
lo tuerce, lo afina. Ese costado del casco ya no es seguro, y la compañía lo sabe. Pero la orden es clara, no decir nada, ni a los pasajeros ni a la prensa. Joseph Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line, no quiere retrasos, no quiere escándalos, no quiere una mancha en el viaje inaugural. Así que el Titanic zarpa. Esa misma tarde, el Titanic llega a Cherburgo para traer nuevos pasajeros. Y no son pasajeros cualquiera. Suben a bordo John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos de su tiempo, Benjamin Guggenheim, magnate del cobre, Isidor Strauss, dueño de los grandes almacenes Macy's, y también embarca Ismay. Los primeros días son tranquilos, el mar está en calma, los salones brillan. Este es el último viaje del capitán Edward Smith antes de jubilarse. Tiene experiencia, sabe lo que hace. El 14 de abril, el Titanic navega por aguas del Atlántico Norte. Avanza a 41 km por hora. Para un barco de ese tamaño es una barbaridad. El cielo está despejado, el mar en calma, pero en la sala de radio las señales empiezan a acumularse. A las 9 de la mañana, el buque Caronia envía un mensaje claro. Hay hielo a 41 grados norte, 51 grados oeste, exactamente en la ruta que sigue el Titanic. A mediodía llegan más advertencias. Los buques Baltic, America y Nordam informan de grandes masas de hielo, icebergs. 7 horas después, el SS Californian también avisa. Están completamente rodeados de hielo y han tenido que detener las máquinas. Las coordenadas son prácticamente las mismas. La amenaza está justo delante. Pero en el puente de mando del Titanic solo se modifica ligeramente el rumbo, la velocidad se mantiene. ¿Pero por qué? Porque el Titanic es el barco más moderno del mundo, el más fuerte, el más seguro. Esto no se puede hundir. O eso dicen. Cae la noche, y con ella la situación se vuelve más peligrosa. No hay luna ni una sola nube que refleje algo de luz. La temperatura ha bajado a 0 grados. Y en lo alto del mástil, 2 miembros de la tripulación hacen guardia. Frederick Fleet y Reginald Lee. Tienen órdenes de estar atentos a cualquier señal de hielo. En aquella época no existía ninguna tecnología capaz de detectar icebergs o tormentas con antelación. Por eso existía el Crow's Nest, el puesto de vigilancia. Pero hay un problema que nadie ha solucionado desde que el barco salió de Southampton. Uno que parece menor, pero que puede cambiarlo todo. No tienen prismáticos, están a ciegas. El armario donde están guardados está cerrado. La llave se ha ido con un oficial que fue reemplazado en el último momento. Delante solo ven un océano negro, sin luna, sin viento, sin una sola referencia. Y en esa oscuridad, el hielo no brilla. Un iceberg es una sombra más. Aún así, no se relajan, saben que entran en zona peligrosa. Ese día, el Titanic recibe un total de 7 avisos distintos por la presencia de icebergs en el camino. Aunque era habitual encontrar hielo en esa zona, la cantidad de advertencias empieza a preocupar a todos en el barco, sobre todo teniendo en cuenta la velocidad a la que navegaban. A las 10 de la noche el frío es insoportable, pero aún no hay señales visibles de hielo, ni una sombra blanca, ni una forma sospechosa, nada. A unos 30 kilómetros al norte, el Californian sigue parado entre los hielos. Su operador de radio, Cyril Evans, decide enviar un último mensaje. A las 10:55 transmite por telégrafo: estamos rodeados de hielos. La señal llega al Titanic. Pero el operador de radio, Jack Phillips, está ocupado. Lleva horas enviando mensajes personales de los pasajeros a familiares y empresas en tierra, y el aviso del Californian le molesta. Su respuesta es seca y definitiva: cállate, cállate, estoy trabajando. Con esas palabras, silencia la última advertencia de la noche. Minutos después, el operador del Californian apaga su equipo y se va a dormir. Y eso era lo habitual para la época. En la mayoría de barcos solo hay un operador de radio por turno, y cuando acaba su jornada se desconecta. Así funcionaban las cosas en 1912, no hay turnos rotativos, no hay vigilancia constante. 35 minutos después de aquella última advertencia, a las 11:30 de la noche, el Titanic avanza a toda velocidad en medio de una oscuridad absoluta. En el Crow's Nest, Frederick y Reginald observan fijamente el mar, pero distinguir algo es casi imposible. Son las 11:40. El Titanic está exactamente en la posición 41 grados 46 minutos norte, 50 grados 14 minutos oeste. En lo alto del mástil, de pronto Frederick lo ve. Una masa blanca, inmensa, que se levanta frente al barco. Es un iceberg. Está justo en la trayectoria a menos de 500 metros. Fleet toca la campana 3 veces y da la señal: iceberg justo delante. En el puente, el primer oficial William Murdoch reacciona al instante.
Ordena virar todo a estribor. También manda invertir las máquinas. Lo que intenta es frenar y girar al mismo tiempo, salvar al barco en el último segundo. El Titanic no es ágil, pesa más de 46.000 toneladas. Su estructura responde con lentitud, y el iceberg ya está ahí. Pasan 37 segundos desde que suena la alarma. Luego, el casco de estribor roza el hielo. No es un impacto directo, es un corte, un desgarro lateral. El hielo araña el costado del barco durante unos 100 metros, y no lo hace por fuera, lo hace por dentro. El iceberg no impacta en cualquier parte, golpea en el lado derecho, en la proa baja, justo donde se encuentra uno de los depósitos de carbón, el mismo donde hay un incendio activo. Durante semanas, las llamas han estado debilitando esa zona del casco desde dentro. La estructura por dentro está comprometida, y es justo ahí donde el iceberg choca. Como consecuencia, el impacto hace que la estructura falle y que las placas de acero se abran. El agua rápidamente empieza a entrar a presión. Arriba, el golpe se nota poco. Algunos pasajeros salen al pasillo, preguntan si ha pasado algo, y un camarero les dice que vuelvan a acostarse. En cubierta, algunos niños recogen trozos de hielo que han caído tras el roce. Se ríen, juegan, no imaginan lo que acaba de ocurrir bajo sus pies. El capitán Edward Smith está en su camarote. Alguien golpea la puerta. El barco ha impactado. Él se levanta, se pone el abrigo y sube al puente. Allí le informan de todo, el iceberg, el giro, el roce. Smith mantiene la calma. Ordena parar las máquinas, llama al cuarto oficial, Joseph Boxall, y le ordena una inspección inmediata en proa. Boxall vuelve en pocos minutos. El agua entra sin control, hay zonas que ya están completamente inundadas. Entonces llaman a Thomas Andrews, el ingeniero jefe. Es el diseñador del Titanic, el hombre que conoce el barco mejor que nadie. Junto al capitán baja a los niveles más bajos. Ven que la sala de correos está inundada. También las bodegas de proa. Andrews calcula, cuenta los compartimentos afectados. Son 5. El Titanic solo flota si hay 4 inundados. 5 es demasiado. En ese momento lo entiende. No hay forma de salvar el barco. El Titanic se va a hundir. Es cuestión de tiempo. Edward Smith toma una decisión. Empieza a enviar señales de socorro y ordena preparar los botes. En la sala de radio, los operadores Jack Phillips y Harold Bride empiezan a enviar señales. Las bengalas se lanzan al cielo. La señal es clara: nos hundimos. A lo lejos hay luces, un barco, pero no responde. Ese barco es el Californian. Está a poco más de 30 kilómetros, pero su operador de radio se ha ido a dormir. Sin embargo, varios miembros de la tripulación del SS Californian sí que ven claramente las bengalas. Incluso informan de ello a su capitán, Stanley Lord. Pero el capitán insiste en que no se trata de señales de socorro, sino de pasajeros ricos celebrando una fiesta a bordo del Titanic. Afortunadamente, otro buque sí recibe el SOS, el Carpathia. Pero el problema es la distancia, está a unos 93 kilómetros. Incluso a máxima velocidad tardaría unas 3 horas y media en llegar. Y la pregunta es, ¿aguantará el Titanic tanto tiempo? Mientras tanto, en mitad del océano, el Titanic se inclina más. El agua avanza por dentro, cada minuto que pasa, el final está más cerca. Son ya las 12:25 de la madrugada. Han pasado 45 minutos desde el impacto. Se activa la evacuación, mujeres y niños primero. El primer bote que se pone en el agua es el número 7. Tiene capacidad para 65 personas, pero solo suben 28, queda medio vacío. La mayoría se niega a entrar, siguen convencidos de que el Titanic no puede hundirse. Y es fácil entender por qué piensan así. El Titanic está iluminado, estable, seguro. Parece más lógico quedarse que lanzarse al mar en una lancha de madera en mitad de la noche rodeados de hielo. Pero el peligro no se ve, está por dentro. Los minutos avanzan y la diferencia entre clases empieza a notarse, mucho. En primera y segunda clase los camareros van puerta por puerta, despiertan a los pasajeros, les ayudan a ponerse los chalecos, les explican que deben subir a cubierta, que no hay tiempo. Pero en tercera clase todo es distinto. Nadie informa, nadie avisa. Muchos pasajeros no entienden las órdenes, no hablan inglés. Algunos intentan subir por escaleras que ya están cerradas. Puertas metálicas bloquean el paso hacia las cubiertas superiores, y nadie les dice por qué. Intentan avanzar, golpean, suplican, pero no hay respuesta. Las normas de la época exigían mantener separadas las clases por motivos sanitarios, pero esa barrera pensada para el control en plena emergencia complica las opciones de escapar. Otros se pierden en el laberinto de pasillos que separa la tercera clase de la cubierta. El Titanic es inmenso, y para ellos es una jaula. Las horas pasan. En la sala de radio del Titanic, Jack Phillips y Harold Bride siguen trabajando, envían un mensaje tras otro.
Nos hundimos por la proa. Además, disparan 8 cohetes, pero todavía no llega nadie. En el SS Californian vuelven a ver estos cohetes, así que desde su camarote el capitán Lord ordena a la tripulación que responda con señales de lámpara Morse. El problema es que en este momento el Titanic ya está en una situación crítica. La proa se encuentra bajo el agua y la popa está levantada en el aire. En medio del caos y la confusión, nadie a bordo puede ver ni interpretar las señales del Californian. A las 1:45 de la madrugada, el barco alcanza los 10 grados de inclinación, y la situación se vuelve completamente incontrolable. La gente empieza a pelearse por conseguir un último sitio. A las 2:05 se lanza el último bote salvavidas. Aún así, unas 1500 personas siguen en el barco. Pero ya no queda casi nada por hacer. Todos los botes están en el agua. El capitán Edward Smith camina por el puente por última vez. Mira a los ojos a sus hombres y les dice lo inevitable. Cada uno por su cuenta, habéis cumplido con vuestro deber. Que Dios os ayude. A las 2:18, un crujido enorme sacude el océano. El casco se parte por la mitad. Todos están ahora en el agua. Tienen chalecos salvavidas, pero no tienen esperanza. La temperatura ronda los 2 grados bajo cero. El cuerpo humano no resiste más de 15 o 20 minutos en esas condiciones. El Titanic, la joya del progreso, el símbolo de una era, se ha perdido bajo el mar. 3:30 de la madrugada. En el horizonte aparece una luz. Los supervivientes, congelados en los botes, levantan la cabeza. Es el Carpathia. Aunque llega tarde, logra rescatar a los supervivientes. A las 4:10 de la mañana comienza el rescate del primer bote. La operación es durísima. Y finalmente, después de 4 horas, las 706 personas que han sobrevivido son subidas a bordo. Mientras tanto, el SS Californian recibe por fin noticias del desastre. Son casi las 5 de la mañana cuando capta el aviso. Demasiado tarde. Llega al lugar del hundimiento alrededor de las 8:30 y no encuentra a nadie. Solo restos, cuerpos flotando con chalecos salvavidas. El Titanic ya no existe. La noticia corre como la pólvora. Al amanecer, el mundo ya sabe la verdad. El Titanic se hunde en su viaje inaugural, más de 1500 muertos. El mundo se queda en shock. El 18 de abril, el Carpathia entra en el muelle 54 en Nueva York. La prensa no espera. Quieren respuestas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué decisión cambió todo? ¿Quién falló? Y las respuestas empiezan a doler. No había suficientes botes salvavidas, se ignoraron avisos de hielo, hubo errores humanos. En Estados Unidos se abre una investigación oficial. El Titanic ya no es solo un barco hundido, es un crimen. Comienzan los interrogatorios públicos. Supervivientes, oficiales, constructores, cientos de páginas de declaraciones. El Titanic no se hunde por mala suerte, no es simplemente un iceberg. Es una cadena de errores humanos, fallos y decisiones que nadie corrigió a tiempo. Por ejemplo, el capitán del Titanic no realizó ningún simulacro de seguridad. Ese mismo día estaba previsto hacer uno, pero se canceló por considerarlo innecesario. La investigación británica también concluyó que el Titanic había recibido advertencias sobre los icebergs, pero a pesar de ello siguió avanzando a toda velocidad. ¿Por qué no redujeron la velocidad? Existen varias teorías. Una de las más aceptadas es que Joseph Bruce Ismay, presidente y director general de la White Star Line, presionó al capitán Smith para que mantuviera la velocidad. La empresa quería que el Titanic completara su primer viaje en 6 días y batiera un récord, demostrando que no solo era el barco más grande y lujoso, sino también el más rápido. Y hay más. El capitán Stanley Lord del SS Californian queda en el punto de mira. Su barco estaba a solo 20 kilómetros. Tan cerca que algunos pasajeros del Titanic podían ver sus luces en el horizonte. De hecho, mientras se embarcaban los pasajeros en los botes salvavidas, un oficial comentó que se veía un barco a lo lejos y que pronto acudiría a rescatarlos, por lo que no había motivo para preocuparse. Si el capitán Lord hubiera actuado con más seriedad y hubiera tomado una decisión firme, es muy probable que más de 1500 personas no hubieran perdido la vida. El barco navegaba demasiado rápido, se ignoraron varios avisos de hielo, los hombres encargados de la vigilancia no tenían prismáticos, la radio estuvo saturada con mensajes personales, no hubo simulacros, ni protocolos, ni preparación. Ya no vale mirar a otro lado, ya no sirve decir nadie lo vio venir. Empiezan a cambiar leyes, normas, protocolos. A partir de ahora, cada pasajero debe tener garantizada una plaza en un bote salvavidas. No importa el tamaño del barco, no importa la clase. Si hay 2000 personas, debe haber espacio para 2000 personas. Porque el Titanic ha dejado al descubierto algo más que un fallo técnico. Ha dejado ver un sistema que separa a los pasajeros por cubiertas, por puertas, por idiomas. Uno en el que algunos tienen prioridad y otros apenas información.
El 75% de los pasajeros de tercera clase muere, la mayoría sin haber tenido siquiera una oportunidad real, sin haber escuchado una orden, sin haber entendido el peligro. ¿Fueron ignorados, abandonados, encerrados? Nadie lo admite del todo, pero los números no mienten. El Titanic no se hunde igual para todos. Todos los barcos deben tener operadores activos todo el día, sin excepción, sin pausas. Lo ocurrido con el Californian no puede repetirse. En noviembre de 1913 se crea la Patrulla Internacional del Hielo. Aviones y buques especiales empiezan a recorrer el Atlántico Norte para detectar y reportar icebergs. El mensaje es evidente: nunca más un Titanic, nunca más confiarse en exceso, nunca más burlar la seguridad por estética o economía. Pero al final eso es todo, errores humanos uno tras otro. ¿O no? Donde hay misterio aparecen teorías, y con el Titanic hay muchas. Una de las más populares dice que el barco hundido no era el Titanic, sino su gemelo, el Olympic. La White Star Line intercambió los barcos a propósito para hundir el Olympic, que ya estaba dañado. Su reparación era extremadamente cara, así que lo hundieron con la intención de cobrar el seguro. Pero los hechos lo desmienten. Los restos del naufragio muestran el número de serie 401, el del Titanic. El Olympic era el 400. Fin de la historia. Otra teoría apunta a un complot político. Morgan, dueño del Titanic y una de las personas más poderosas de su época, tenía previsto embarcar en el viaje inaugural. Lo anuncia, se reserva el camarote, pero en el último momento cancela. Dice que se queda en Francia por asuntos de negocio, y el barco zarpa sin él. A bordo viajan 3 de los hombres más influyentes y ricos del mundo: John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Los 3 mueren, y los 3, según esta teoría, se oponen a la creación de la Reserva Federal, el nuevo sistema bancario que Morgan y otros magnates impulsan desde la sombra. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Un barco que no cambia de ruta, una radio que se apaga, bengalas que nadie parece ver, y un superviviente clave, el hombre que más tenía que ganar, J.P. Morgan. Pero de nuevo no hay pruebas, no hay documentos, solo coincidencias y rumores. Baginak, un niño armenio de apenas 10 años, viaja en tercera clase con su madre y su hermana, sobrevive. Años después cuenta algo que nadie más dice, habla de una explosión. Si su versión es cierta, ¿qué explotó? Si te acuerdas, en las carboneras del Titanic, antes incluso de zarpar, ardía un incendio, justo donde horas después impacta el iceberg. Incluso hay una foto del barco en el puerto. En el casco derecho, junto a la proa, se ve una gran mancha negra. Y si ese acero cede, si se rompe por dentro, entonces lo que Vanigag escucha no es solo un estruendo, es la explosión de un barco que ya estaba condenado antes de tocar el hielo. Pero esto es poco probable. Ningún otro superviviente menciona una explosión clara. Los informes técnicos tampoco detectan restos ni señales compatibles con un estallido. Todo apunta a un crujido estructural. El casco cede por presión y por fatiga del acero, no por una explosión interna. La verdadera pregunta es: ¿habría sobrevivido el Titanic si su casco hubiera estado en perfecto estado? ¿Se habría abierto esa grieta mortal sin el calor previo que lo había devorado por dentro? Algunos también afirmaron haber visto un reflector de otro barco poco después de que el Titanic se hundiera. No era un barco de rescate, así que podría haber sido un submarino que salió a la superficie después de haber lanzado un torpedo. Sin embargo, esta teoría es muy poco probable. En primer lugar, el Titanic se hundió en 1912, en plena época de paz. Ningún país se habría atrevido a provocar la muerte de miles de personas sin motivo. En segundo lugar, un submarino europeo no habría podido llegar tan lejos. En aquella época mantenerse operativo en esa zona era imposible. Y por último, acertar un objetivo en movimiento durante la noche sigue siendo complicado hoy en día, mucho más en aquel momento. Durante más de 70 años, el Titanic permaneció oculto bajo el océano, hasta que en septiembre de 1985, una expedición conjunta entre Francia y Estados Unidos localiza por fin los restos. La proa y la popa están separadas, a cientos de metros una de la otra. Los supervivientes que hablaban de una ruptura tenían razón. Y hay más. El casco no presenta un corte limpio. Las planchas están deformadas. Los remaches parecen haber fallado por presión, no arrancados por un único impacto. Estudios posteriores confirman que en varias zonas del barco se usaron remaches de hierro de menor calidad, más frágiles que el acero. El Titanic no es solo una tragedia, es un rompecabezas. Y todavía no se han encajado todas las piezas. Hoy, más de un siglo después, las bacterias del fondo marino están devorando lo que queda del Titanic. Su estructura metálica se oxida, se deshace, se transforma en polvo. Los expertos calculan que para 2030 desaparecerá por completo. Y cuando eso ocurra, ya no quedará nada que mirar,
Solo preguntas, cifras y una historia con demasiados silencios. Por eso seguimos tratando de reconstruir su historia, porque su mayor misterio es todo lo que aún no se ha contado.